¿Sabías que en los relatos bíblicos hay un profeta que habló con Dios a través de una burra? Difícil de creer, ¿verdad? Pero sucedió con un profeta llamado Balaam. ¿Pero sabes cuál fue la verdadera razón de que esto ocurriera? Quizás te estés preguntando cuál fue el legado que dejó Balaam, o cómo fue su viaje a Moab, o por qué Dios envió a un ángel para bloquear el camino que seguía Balaam. Vamos a responder todas tus preguntas en esta emocionante historia de la Biblia. Pero antes, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Y ahora, al video. La narrativa de Balaam se desarrolla durante uno de los momentos cruciales de la travesía de los israelitas por el desierto en dirección a la tierra prometida, según lo registrado en el libro de Números. Enfrentan una serie de desafíos, tanto naturales como de otras naciones, Balac y la inquietud de los moabitas. La historia de Balaam, tal como se describe en los capítulos 22 al 24 del libro de Números en la Biblia, es una narrativa rica en lecciones espirituales y reflexiones sobre la interacción entre la voluntad humana y la soberanía divina. El contexto histórico de la narrativa es crucial para comprender el dilema enfrentado por Balac, el rey de los moabitas. Al presenciar el poder creciente de los israelitas, teme que su propio reino esté amenazado. En su búsqueda de una solución sobrenatural, Balac decide llamar a Balaam, un profeta renombrado conocido por sus supuestas habilidades para maldecir o bendecir. Balaam, a su vez, se enfrenta inicialmente a la prohibición divina de maldecir a Israel. En una visión nocturna, Dios se manifiesta a él, instruyéndolo claramente a no pronunciar maldiciones contra el pueblo elegido. Sin embargo, la promesa de recompensas materiales y la insistencia persistente de Balac lo llevan a reconsiderar su decisión inicial. La jornada de Balaam hacia Moab está marcada por un incidente notable que involucra a su burra. Dios, insatisfecho con la elección de Balaam, envía a un ángel para bloquear el camino. La burra, al percibir al ángel, se desvía, provocando la ira del profeta. Dios le otorga a la burra la capacidad de comunicarse, destacando la ceguera espiritual de Balaam. Los 3 discursos proféticos de Balaam son el punto culminante de la narrativa. En lugar de maldiciones, el profeta es inspirado por Dios para pronunciar bendiciones sobre Israel. El primer discurso destaca la singularidad y la protección divina sobre el pueblo elegido, utilizando imágenes poderosas como la metáfora de un león fuerte. El segundo discurso introduce una promesa mesiánica intrigante. Balaam profetiza sobre una estrella que surgirá de Jacob, señalando hacia una figura mesiánica futura. Esta promesa trasciende la situación política inmediata y apunta al plan divino de redención. El tercer discurso continúa enfatizando la bendición divina sobre Israel, anticipando victorias militares sobre sus adversarios y la conquista de la tierra prometida. Estos discursos no solo contradicen las expectativas de Balac, sino que también revelan la soberanía y fidelidad de Dios hacia su pueblo. La conclusión de la historia destaca el legado ambiguo de Balaam. Aunque resistió la tentación de maldecir directamente a Israel, su influencia indirecta resulta en estrategias engañosas que llevan a la seducción de las mujeres moabitas y a la ira de Dios. En resumen, la historia de Balaam es una compleja tapestry de obediencia, desobediencia y la interacción entre la voluntad humana y la divina. Nos recuerda la importancia de discernir la voluntad de Dios, resistir las tentaciones y confiar en la soberanía divina, incluso cuando enfrentamos presiones externas. Cada elemento de la narrativa contribuye a una comprensión más profunda de la complejidad de las relaciones entre Dios y la humanidad. El llamado de Balaam. El llamado de Balaam es un punto crucial en la narrativa, revelando la interacción entre la voluntad divina y las motivaciones humanas. Inicialmente, Balaam recibe una prohibición directa de Dios en una visión nocturna
instruyéndolo a no maldecir a Israel. Esta revelación destaca la importancia de la obediencia a la voluntad divina y establece la base para el conflicto moral que enfrenta Balaam. Sin embargo, las tentaciones terrenales juegan un papel significativo en su dilema. Balac, el rey de los moabitas, ofrece a Balaam recompensas materiales sustanciales e insiste persistentemente en que maldecir a Israel. Frente a estas tentaciones terrenales, Balaam reconsidera su posición inicial, revelando la fragilidad de la voluntad humana ante las promesas de poder y riqueza. La elección de Balaam de seguir adelante hacia Moab está marcada por un simbolismo importante: su burra. Dios, insatisfecho con la decisión de Balaam, envía un ángel para bloquear el camino. La burra, al ver al ángel, se desvía, provocando la ira del profeta. Este episodio no solo destaca la ceguera espiritual de Balaam, sino que también simboliza la intervención divina para evitar que siga un camino perjudicial. En resumen, el llamado de Balaam ilustra la tensión entre la guía divina y las tentaciones humanas. Esta parte de la historia nos recuerda la importancia de permanecer fieles a la voluntad de Dios, resistiendo las influencias externas que pueden desviarnos del camino correcto. La jornada de Balaam sirve como un recordatorio atemporal de los desafíos que enfrentamos al tratar de equilibrar las demandas divinas y las atracciones mundanas. Si estás entendiendo este video hasta aquí, dale like. La jornada de Balaam. La jornada de Balaam hacia Moab es una narrativa llena de simbolismos y revelaciones sobre la complejidad de la relación entre lo divino y lo humano. Mientras se embarca en su jumenta, el camino se convierte en un escenario para la intervención divina y las elecciones morales de Balaam. El incidente con la jumenta es particularmente significativo. Dios, insatisfecho con la decisión de Balaam de dirigirse hacia Moab, envía un ángel para bloquear el camino. La jumenta, al ver al ángel, se aparta del camino, provocando la ira del profeta. Este episodio no solo destaca la ceguera espiritual de Balaam, que estaba ajeno a la presencia divina, sino que también sirve como recordatorio de la intervención de Dios para evitar que sus hijos sigan caminos perjudiciales. La comunicación sobrenatural de la jumenta, permitida por Dios, resalta la importancia de la percepción espiritual y la humildad frente a los mensajes divinos. Balaam, inicialmente frustrado con la aparente rebeldía de su montura, se enfrenta a la realidad espiritual y se ve obligado a reconocer la presencia del ángel y, por extensión, la voluntad de Dios. Esta parte de la narrativa subraya la complejidad del libre albedrío humano y la intervención divina. La jumenta, un elemento aparentemente simple de la historia, se convierte en un medio a través del cual Dios revela verdades más profundas sobre la jornada moral y espiritual de Balaam. Su viaje físico a Moab, por lo tanto, se desarrolla simultáneamente como un viaje espiritual, lleno de lecciones sobre obediencia, humildad y discernimiento divino. Los discursos proféticos de Balaam. Los discursos proféticos de Balaam constituyen el clímax de la narrativa, revelando un giro sorprendente en relación con las expectativas iniciales de Balac, el rey de los moabitas. En lugar de maldiciones, Balaam, inspirado por Dios, pronuncia bendiciones impresionantes sobre Israel, mostrando la soberanía divina en acción. La historia de Balaam destaca la complejidad de las relaciones entre Dios, los profetas y las acciones humanas, sirviendo como un recordatorio de la soberanía divina y la inevitabilidad de los planes de Dios, incluso frente a las elecciones humanas. La narrativa nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la obediencia y la confianza en Dios en nuestras propias jornadas. ¿Qué opinas de esta historia de Balaam? Déjalo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Amén.